Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de bases para la preparación de una prédica o de un sermón bíblico. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de la introducción. ¿Cómo debe ser la introducción del mensaje? Hablamos en la clase pasada acerca de la importancia de la introducción. En la introducción podemos poner una historia real, podemos hacer una pregunta o podemos traer alguna ayuda visual también o un PowerPoint, un pequeño video, pero muy cortito. La introducción debe ser algo que llame la atención, que atraiga la atención de la audiencia. Es fundamental, es básico que llamemos la atención porque los primeros momentos de la prédica son los momentos, podemos decir, más importantes, donde la gente se conecta o se desconecta mentalmente del mensaje. Así que es muy importante que podamos tener una introducción interesante, una introducción que deje pensar a las personas y que capte la atención. Y mayormente cuando el auditorio no nos conoce, cuando es la primera vez que predicamos o cuando vamos a visitar un lugar que no nos conocen, la gente, nuestra forma de expresarnos, la forma de pararnos, de mirar, de nuestra voz, todo eso va a ser a la atención del mensaje. La introducción es una parte muy importante del sermón. Estamos en la lección 5 de nuestro manual. Así que si usted quiere seguir la lectura, en el manual estamos en el capítulo o lección número 5. Sin una buena introducción, la gente pocas veces participará en el sermón como un oyente activo. ¿Qué queremos decir? Hay mucha gente que está escuchando, pero está desconectada. Está totalmente pensando en qué va a hacer después o cuáles son sus problemas, sus inquietudes. Entonces, en esta lección yo quiero ayudarte a elaborar una introducción que realmente pueda ser atractiva. Pero tiene que tener un sentido también. Puede ser muy vistosa, pero no tiene nada que ver con el mensaje. Tiene que estar conectada con el mensaje que tú traes. ¿Cuál es la meta de esta lección? Ayudarte a que puedas entender la importancia de la introducción. Es fundamental. Allí tú dejas claro, no debe ser algo muy general, sino que debe estar centrado en el propósito que tú tienes para ese mensaje. Recuerda que ya hablamos en las clases anteriores acerca de tener una idea principal y un propósito donde tú quieres llegar, donde tú vas a llevar a la audiencia, al auditorio, cuál es el propósito de tu mensaje. Y la segunda meta es explicar las funciones de la introducción. ¿Cuál es la definición de una introducción? La introducción, como lo dice la palabra, nos introduce o introduce a la congregación la idea del sermón y su desarrollo. Hay tres funciones de la introducción. La introducción llama la atención. ¿Por qué es importante llamar la atención? Porque la gente tiene muchas cosas en su mente. La gente está preocupada, las personas vienen ocupadas y mayormente también los medios de comunicación hacen que la persona tenga menos atención o preste menos atención a solamente las palabras. La gente viene a la iglesia con muchos pensamientos en su mente. Capaz que están pasando por problemas en su trabajo o en lo que hacen y están pensando a ver qué voy a hacer después de este mensaje, qué voy a hacer esta semana. Entonces la gente necesita interés antes de escuchar el mensaje. En segundo lugar, ¿cómo es la introducción? Llama la atención. Trate de hacer una pregunta. Trate de captar la atención por medio de una pregunta o de una frase que despierte el interés de las personas.
Demuestre que la idea es importante. ¿Y por qué es importante? Demuestre que la idea es práctica, que usted no viene solamente a traerle palabras, sino que viene a traerle el consejo de Dios para su vida, para su problema, para su inquietud. La gente necesita conectarse en ese primer momento del mensaje, del sermón. Es importante atender cuidadosamente a las primeras frases de la introducción. Aquí da un ejemplo en el manual de introducción para Santiago 1, 1 al 8. Por ejemplo, en este caso está hablando de Ramona. Ramona ha provisto abrigo a 34 huérfanos por los últimos 6 años. Muchos de los padres de estos chicos o habían muerto o los habían abandonado. Fíjense que ahí nosotros decimos, wow, ¿qué pasó? Por ejemplo, si tiramos esa frase, la gente va a prestar atención porque decir, ¿quién es Ramona? ¿Y quiénes son estos niños? ¿Y cómo hizo para abrigarlos y sustentarlos y darle todo? ¿Se da cuenta? Entonces, llamamos la atención. ¿Cómo generamos interés en la idea de introducción? Debe crear una necesidad que sea relevante para el oyente. O sea, algo que esté en la preocupación. Tal vez hoy en día la enfermedad, el COVID, por ejemplo, es un tema que a todos nos atrapan. La cuarentena, que fue tan larga, la situación económica, la guerra allí de Rusia con Ucrania. O sea, hay temas que nos abarcan a todos. Y tal vez hay temas locales que usted puede estar investigando o viendo para atrapar la atención de las personas. Debe ser la necesidad a la cual se dirige la idea del sermón. Hay 5 niveles de necesidades humanas que pueden ser utilizadas en la introducción eficaz. El nivel más alto es la necesidad que tenemos de ayudar y estar involucrado en una causa. O sea, cuando nosotros nos involucramos ayudando a otras, el primer nivel, ¿no es cierto?, el más alto, es la necesidad que tenemos de ayudar y estar involucrado en una causa. Sentirnos parte vital de una causa. El segundo nivel se llama amor-aceptación. Queremos que alguien nos ame y que nos necesite. Por ejemplo, dar algo a personas que están en una situación difícil. Consejo, visita, no solamente dar económicamente, no solamente dar cosas materiales, sino también dar afecto, dar de tu tiempo, visitar a un ancianito o una ancianita que está necesitando, ayudarle a limpiar su casa, hacer las compras, o sea, todo tipo de ayuda. Este tipo de ayuda nos conecta. El siguiente nivel se llama estimar, o sea, aceptar las diferencias, aceptar a personas que están padeciendo. Cuarto, después del nivel llamado seguridad y sanidad. Y, por ejemplo, queremos seguridad en el trabajo, en el matrimonio, estabilidad, todo esto. Y el quinto, que es el más bajo, es el fisiológico. Es la necesidad para, por ejemplo, comida, abrigo, ropa, las cosas materiales, físicas. Muy bien. Por ejemplo, aquí seguimos en el manual. Ramona ha provisto comida y abrigo por 34 huérfanos por los últimos 6 años. Muchos de estos padres, de estos chicos, habían muerto o habían sido abandonados, estos niños. Al paso de los años, Ramona se dio cuenta de que los huérfanos no tenían esperanza de una educación. Y entonces ella quiso proveerles una educación para ellos, pero necesita de la ayuda de la comunidad. ¿Por qué
es importante ser llevado al texto, la introducción. La congregación debe ver que este texto se dirige a su necesidad. O sea, cómo nosotros conectamos la necesidad de la gente con el texto que estamos compartiendo. Esto es muy, muy importante. Entonces, y la autoridad de dirigirse a esta necesidad se encuentra en el texto, no en el predicador. Usted está predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad. Cuando nosotros predicamos, por eso le invito y le insisto de que predique la palabra de Dios, porque ella tiene autoridad. No son opiniones humanas. Dios está respaldando su palabra. Cuando usted predica la palabra de Dios, el respaldo de Dios está en su vida. Entonces, esto es muy, muy importante. Entonces, hemos visto que en la introducción, ¿no es cierto?, y repetimos, introduce la idea bíblica a la congregación, o sea, le presenta a la congregación de qué voy a estar hablando, ¿no es cierto?, que consiste en 3 funciones muy importantes: llamar la atención, generar el interés de la idea y llevar a la congregación a la idea del texto. Muy bien. Y vamos a ver también la conclusión. Es importante ver la introducción y la conclusión en este aspecto. Una conclusión es semejante a un aterrizaje de un avión. Es importante que el aterrizaje sea suave y seguro. Algunos predicadores o pastores concluyen un sermón bruscamente, como un avión cayendo del cielo. Entonces, otros predicadores concluyen sus conclusiones como un avión que trata de, ¿no es cierto?, de traspasar la pista. Esta lección nos enseñará cómo podemos elaborar una conclusión eficaz y suave, que tendrá resultados duraderos. ¿Cuál es la meta de nuestra lección hoy? Aprender el propósito. Aprender el propósito de una buena conclusión. Tenemos que concluir de una manera correcta, de una manera clara, de una manera consistente. Muy bien. Vamos a continuar. Estamos hablando de la conclusión. Entonces, ¿cuál es la meta de nuestra clase hoy en día? Es aprender el propósito de la conclusión. Así como la introducción es muy importante también saber finalizar un mensaje. Aprender las 3 características de la conclusión y aprender diferentes maneras de concluir un sermón o un mensaje, una prédica. El propósito, ¿no es cierto?, de una conclusión es concluir. Parece algo repetitivo, pero hay personas que predican y dicen, bueno, ya voy a terminar y ya voy a terminar. No haga eso, nunca. Nunca diga voy a terminar. Directamente diga en conclusión o ya finalizando o esta es la enseñanza, pero no diga en 10 minutos termino, en 5 minutos, porque eso es muy molesto y hay personas que lo repiten varias veces. Eso es sumamente molesto para la atención y para realmente la audiencia. Debe también causar un sentido de finalidad, de cierre de la idea. Es un lugar en el sermón donde el predicador llama por una respuesta a la gente. Es mejor un mensaje breve, conciso y claro que un mensaje muy largo, muy tedioso. La gente está acostumbrada y últimamente la atención no dura más de 20 o 30 minutos. Si usted extiende mucho el mensaje, la última parte ya la gente se desconectó totalmente. Salvo que usted sea un predicador muy dinámico, sea alguien en el cual las personas estén muy atrapadas, pero es muy difícil tener la atención de las personas más de 30
minutos. ¿Cuáles son las 3 características de la conclusión? Llegar al corazón de la congregación, de cada persona. La conclusión debe tocar las emociones y el espíritu y la convicción. Pero no debe ser solamente algo sentimental, porque algo sentimental es algo pasajero. Debe ser un llamado espiritual. Llegar a la voluntad de la congregación. ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? Debe motivar a la acción. ¿Cuáles son los pasos prácticos para cambiar mi conducta, para cambiar este comportamiento? Y llegar a la mente de las personas de la congregación. La conclusión debe darle sugerencias de qué debe hacer o cómo puede responder. Algunas ideas. Puede hacer un resumen de los puntos. Y siempre les recomiendo tomar 2 o 3 puntos nada más. Que su mensaje sea breve, conciso, claro y contundente. Seguramente lo van a invitar a predicar muchas veces si usted es breve y claro y conciso y concreto. Pero si usted es largo, tedioso, muy enredado, es muy difícil que la gente lleve un concepto claro al terminar. Entonces usted puede decir, en resumen, todo lo que hemos visto es punto 1, punto 2, cuál es el problema, cuál es la solución bíblica y qué debemos hacer. Puede ser una ilustración también. Puede terminar con una pequeña historia referida al tema que usted da. No introduzca un nuevo tema en la conclusión. Nunca debemos traer un tercer, cuarto punto. No. Cierre la idea. Una cita, a veces citando a alguien famoso, a alguien reconocido, es una buena forma también de una oración. A veces el último punto del sermón da el resumen adecuado y solo falta una oración apropiada. Seguimos el ejemplo de Ramona. No tenía idea de qué hacer por esas chicas que estaba ayudando. Dios le había dado a cuidar. Ella comenzó a orar y pedirle a Dios por dirección. Pasó el tiempo y no hubo respuesta del cielo. Parecía que Dios no le hacía caso. Sin embargo, ella nunca dejaba de orar porque sabía en su corazón que Dios le interesaba más las chicas que a ella. Un día, mientras viajaba a San José, a Liberia, pasó a un naranjal. Le vino en la mente la idea de plantar un naranjal que daría suficiente ingreso para pagar por la educación de estas chicas. Su único problema era que no sabía cómo plantar ni cuidar un árbol. Luego, en el horario de Dios, un hombre de Norteamérica que era creyente y cuyo negocio era cultivar naranjales, vino a su pueblo. Porque Ramón había esperado el tiempo de Dios o el horario de Dios, él le mostró su manera de proveer a la educación de esas niñas que ella estaba cuidando. Quiero animarte a esperar y confiar en Dios y pedir la sabiduría para resolver las cargas como lo hizo Ramona. Fíjese que aquí la historia, ¿no es cierto?, se desarrolla. ¿Cuál era el problema? ¿Qué podía hacer Ramona? Y en la conclusión está la solución. Nosotros podemos usar ese modelo también. Paso número 1, presentar el problema. Paso número 2, la alternativa que Dios nos ofrece. Y paso número 3, la práctica. Cómo poner en práctica eso. Muy bien. Entonces, estamos finalizando por allí. En nuestra próxima clase vamos a estar hablando específicamente acerca del bosquejo y te voy a dar un modelo, te voy a enviar un modelo del bosquejo. Y ya estamos casi en las últimas clases de este ciclo que estamos haciendo de bases para la predicación cristiana o bíblica. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que tú nos permites de compartir tu palabra. Te pido que sea de ayuda tanto lo que hemos visto hoy como lo que hemos estudiado a través de todo este tiempo.
En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.